Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, este programa Hablan los Doctores, hoy miércoles 30 de septiembre, el último día del mes de septiembre. Nos complace, nos sentimos sumamente felices de tener de nuevo al doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien ya se recuperó y ya se integró con nosotros. Buenos días, bienvenido doctor Monegro a su programa Hablan los Doctores. Buenos días, Eladio, buenos días a los amigos televidentes, así es, luego de una larga ausencia de mes y medio más o menos, retornamos a nuestra cotidianidad, el trabajo que realmente nos fascina, que es tratar de educar a la gente en todo lo que tiene que ver con el ámbito de salud, salud en su más amplia concepción. Entonces, yo espero que me sigan tratando con el mismo cariño de siempre. Definitivamente. Ya estamos aquí. A los que pensaban que no podía volver, estoy aquí. Bienvenido, doctor. Yo en lo particular me siento sumamente alegre de saber que de nuevo está integrándose, que su salud ya se ha recuperado. Y doctor, ¿cómo usted percibe, cómo usted percibió este mes y medio la realidad, la vida, pero del otro lado, no como médico, sino como paciente? Bueno, realmente hay una película donde se trata del médico hacer la vez de paciente para que conozca en carne propia qué es lo que padece una persona que tiene una dolencia y sobre todo cuando son problemas de tipo quirúrgico. Entonces, bueno, yo creo que cada día el ser paciente te hace mejor médico. ¿Ah, sí? Claro que sí, porque entiende realmente todo lo que pasa una persona, reitero, cuando tiene una dolencia que merita una intervención quirúrgica, el estrés que produce lo mismo, uno se da cuenta. En el caso mío, quizás un caso muy particular, porque yo me sometí a la cirugía en una clínica de la cual yo soy codueño, y uno no va a percibir el trato que usualmente recibe la gente común y corriente. No solamente en los hospitales, porque nosotros nos centramos mucho en el quehacer de la discusión del sistema atencional de salud en el ámbito público, pero en el ámbito privado, es decir, uno de los problemas que tiene el sistema de salud es la deshumanización, es decir, cómo de una u otra manera se ha hecho los recursos humanos en el ámbito de la salud insensibles y cómo no aportan lo mejor de ellos para que el paciente, aparte del trauma del proceso de recuperación de la salud, pues se sienta confortable, de que se trata con amabilidad, con cortesía. Se habla mucho de la calidez de la atención, del afecto, del cariño con que los que participan en el proceso de rehabilitación de un enfermo lo deben hacer. Eso de una u otra manera se ha perdido. Y parte del problema que tenemos en la calidad de la atención, cuando tú y yo hablas de mortalidad materna, de mortalidad infantil, del tema del dengue, radica en un tema de deshumanización. Es verdad que hay un problema de por medio de capacitación, de competencia, pero también lo hay de esa pérdida de la sensibilidad que debe tener una persona que, si no tiene vocación de servicio ni sensibilidad social, debe estar en el ámbito de la salud, debe estar en otro lado, porque el médico, la enfermera, el mismo personal de apoyo tiene que tener una vocación de servicio inequívoca. Es una especie de sacerdocio. Hoy en día, cuando el mundo está mercantilizado, donde lo que vale no es la persona en sí, sino lo que tiene. Como decía, escúcheme doctor, para que usted continúe ahí mismo, como decía Gabriel García Márquez, se confunde el ser
contener, ¿verdad? Así mismo, es decir, donde la persona no vale en sí por persona, sino por lo que tiene. Y tú ves cuando se está hablando aquí de xenofobia, del tema, lo hemos tocado en otras ocasiones, del tema de la discriminación. Realmente en este país lo que hay una discriminación socioeconómica, se discrimina al pobre. ¿Ve? Es decir, se criminaliza la pobreza. Fíjate que hay y se ha creado una especie de estereotipo con respecto al delincuente. El delincuente es un tipo desaliñado, un tipo que tú lo ves en condiciones paupérrimas. Paupérrimas. Es decir, ese es el delincuente, tú lo pones. Ahora, cuando es el delincuente de cuello blanco, tú no hablas, ni siquiera hablan de la criminalidad, de la delincuencia, sino de indelicadeza. Sí. Es decir, un acto indelicado, una irregularidad. Así es, porque doctor. El sistema de justicia en la República Dominicana está estigmatizado en contra del pobre. Así es, entonces, doctor. es una situación sumamente difícil. Y además de difícil poder contemplar la experiencia suya con relación a todo ese tiempo, contemplarse y verse usted como paciente y manejar todo lo que pasa en un paciente desde el punto de vista psicológico, la ansiedad, la depresión, la discapacidad de poder usted realizar las cosas que cotidianamente realizaba, es sumamente difícil contemplarse en ese sentido. No, y sobre todo el tema de una persona, bueno, yo en los últimos 10 años no he tomado vacaciones, ni siquiera de una semana. Y entonces resulta que ahora por un problema médico me vi obligado a estar recluido prácticamente mes y medio. Unos 3 o 4 días que duré ingresado en la clínica y posteriormente, pues el ingreso era en mi casa, es decir, tenía la atención en mi casa, tanto del médico como del personal de apoyo, porque lo que quise fue, ya era una etapa de recuperación, donde no ameritaba estar ocupando una cama en un hospital o una clínica privada, y entonces, evidentemente que uno que está impuesto al trabajo diario, hace del trabajo parte de su vida. La ansiedad más grande que me producía a mí estar fuera de todo, tanto del Ministerio de Salud Pública como de aquí, acompañarlos a ustedes en la labor cotidiana de educación en temas de salud a la población. En fin, era lo que más ansiedad me producía. De modo que ya estamos, buen día a Mauri. Y bienvenido a su Gracias. programa. Hay una expresión a propósito de Amaury García. Buenos días, Amaury. Amaury dice que no se acostumbra a usar el término usuario en vez de paciente. ¿Y usted cómo se sintió? ¿Como usuario o como paciente? No. Para mí, en el ámbito de la salud, lo que es usuario, cliente, no existe. Exacto. Porque es que lo que ha querido, desde luego, la idea de decir, bueno, el cliente es por una razón por la cual no se lleva a cabo. Uno lo ve el cliente en la medida en que se ha mercantilizado todo lo que tiene que ver con la salud. Pero el término cliente es porque puedo decir, el cliente siempre tiene la razón. Pero yo prefiero que sea el paciente, lo que tradicionalmente nosotros... O sea, usted se adhiere Desde luego, ni el usuario. El usuario son los que están afiliados a los cables, los que están afiliados al acueducto, los que están... Es decir, es que el sector salud tiene una connotación muy especial. Exacto. Ahí es donde precisamente quizás hacemos nuestra... Buenos días, queridos amigos televidentes. Ahí es donde realmente, Nelson, Eladio, yo he querido hacer la diferencia, establecer la diferenciación, si el término se puede utilizar. Claro que sí. Óyeme, cuando tú hablas de un paciente, existe una identidad, existe una relación entre la condición de estar enfermo y la condición del facultativo del médico, que de hecho la profesión te permite entonces utilizar una nomenclatura, una comunicación, una forma de expresar que se entiende. Entonces, cuando nosotros pretendemos parecernos al mercado en términos global, entonces ahí no nos queda bien, para nada. Y la gente tampoco lo asimila.
Y es posible que las generaciones futuras pues hablen de cliente, probablemente, o estos términos se sigan utilizando de manera consuetudinaria, pero yo soy de lo que entiendo que cuando se habla de cliente, cuando se habla de usuario, está hablando en el plano puramente comercial, mercantil, pero en el área de la salud como que es Yo creo una... que nosotros los médicos debemos, los psicólogos, luchar por eso. debemos hacer resistencia al cambio, porque es que cada una de las profesiones tienen su argot, tiene su léxico, nomenclatura, tiene su simbología. Sí. Y cuando tú hablas de paciente, hay una, detrás del término paciente, hay toda una conceptualización que no está detrás del cliente. Es decir, es que no solamente es dar un servicio, digamos, mecánico, es decir, es que tú estás bregando con un ser humano que necesita el calor, el afecto. Es decir, fíjate cómo dicen la fe cura. Exacto. Y la fe se obtiene a través de la empatía entre el médico y el paciente, que muchas veces se ha perdido hoy. La tecnología ha distanciado al médico del paciente, porque hoy el médico no quiere entender que todavía siguen siendo las mejores herramientas para un diagnóstico, una buena conversación, Sí. una historia clínica Incluso y un buen examen físico. Y eso implica que el médico tiene que estar con el paciente. Exacto, pero tú recuerdas, Nelson, Eladio y los médicos que nos siguen, que incluso nosotros hemos llegado a decir, hasta a establecer porcentaje de cómo tú puedes llegar a establecer lo que tiene un paciente. Dice, bueno, mira, cuando tú eres capaz, por ejemplo, ayer yo recibía un paciente de Montellano y que me pidió incluso que le enviara un saludo. O sea, que voy a mencionar su nombre porque él me pidió que le enviara un saludo a Pedro Sánchez, un señor de Montellano, allá en Puerto Plata. No, en Puerto Plata. Puerto No es Plata. Puerto Plata. Montellano. El hombre, exactamente. De mi provincia, pero él viene de más allá de donde yo soy. ¿Qué sucede? Que imagínate que tú... Tú eres de Altamira. Yo soy de Altamira. El pueblo de Bartolo Colón. De Bartolo Colón. Mira, que fue mi compañero. Célula madre. Mira, ¿Y cómo se llama el músico muy famoso de aquí? Wilfrido Wilfrido Vargas. Mira. ¿Tú te imaginas que como médico, a una persona, tú, que ha depositado, esa persona ha depositado confianza en mostrarte su cuerpo, en verbalizarte sus problemas, lo que ocurre por su mente, como ocurre con ustedes, con los psicólogos? ¿Ah? En el caso tuyo, que las madres, que el padre, pero sobre todo las madres, que son las que se encargan de nosotros desde antes de nacer, óyeme, ¿cómo el médico entonces, con toda esa confianza, de repente hay personas que me dicen, la secretaria me dice, mire, que el paciente no tiene todo lo que no importa, vamos a verlo, que lo pague después, a lo más que podemos llegar, que lo pague después. Entonces, esa relación, esa conversación llega a establecer el diagnóstico, que es la parte inicial de tú saber qué tú vas a hacer con un... Entonces, la práctica médica, como tú dices, Nelson, nosotros tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque no se pierda esa capacidad que tiene el médico de conversar y de hablar con su paciente, y que ese paciente sobre todo hable y que tú escuches y luego entonces... Le voy a dar un ejemplo Sí. Que ocurrió en este fin de semana. El fin de semana pasado. Óyeme, cuando se está hablando aquí de la calidad de la atención, es verdad que el sistema tiene precariedades, es verdad que no hay la inversión, es verdad que se necesita más capacitación, es verdad, en fin, uno conoce que está dentro del sistema todas las debilidades y dificultades que tiene el sistema de salud en la República Dominicana, sobre todo para la gente, para resolverle los problemas a la gente. Una niña de 9 años va a una unidad de atención primaria, y esto lo hago como denuncia para que tomen los correctivos en el hospital Robert Rick Cabral. La doctora de la unidad, la paciente va con un síntoma de vómitos y diarrea, una gastroenteritis. Ella
pues inicialmente le da un tratamiento ambulatorio, la comienza a rehidratar, pero al otro día vuelve. Cuando ve, se da cuenta que la niña está muy deshidratada y que necesita un ingreso. Le hace un referimiento al hospital Robert Rick Cabral. Cuando va allá al hospital, a la emergencia del Cabral Ibáez, del hospital Robert Rick, la doctora no ve a la niña, le dice que no, que la lleve a la consulta. La madre le ruega y le dice, pero por lo menos examínela para que usted vea que la niña está muy mal, que tiene uno. Mire el papel que le mandó la doctora de la unidad de atención primaria, donde la chequeó ayer y hoy. Dice, no, esa doctora no sabe nada, vaya a la consulta. Al final la persona coge para la consulta. Pero ¿qué ocurre? Que la doctora que está en la consulta tampoco ve a la niña. Le da una prescripción sin examinar a la niña, y la madre tiene que irse de nuevo a su casa. Cuando vuelve al otro día, la niña está en la cama 1 de intensivo, con un shock hipovolémico por deshidratación severa. Niña apellido González, cama 1. Así es que si lo está viendo el director del hospital, que haga una investigación sobre este caso, que esa niña está corriendo el riesgo de perder la vida simple y llanamente por negligencia. Y ese es uno de los problemas que tenemos grave, la deshumanización en la atención que conlleva este tipo de cosas y que no necesitan ningún tipo de insumo, no lo necesitan. Igual como ocurre con el tema. Necesita el gran insumo, pero que yo sé que tú te estás refiriendo, necesita el gran insumo humano. Exacto, el gran insumo humano, el gran insumo de la parte deontológica. Pero claro, pero eso es un problema de valor ético y eso lo vemos todos los días. Pero óyeme bien, no lo vemos solamente en el sector público, porque nos centramos mucho en el sector público, también en el privado. Yo le hice una anécdota a ustedes de un día que llevé a mi mamá con un dolor a las 2 de la mañana a una famosa clínica privada y el médico le va a indicar un medicamento sin ponerle la mano, sin examinarla, sin oírla. Y yo un momentito agarré la receta y le dije, ¿pero qué tiene ella? Que usted le está recetando ya. Digo yo, pero ella viene por un dolor abdominal. Usted no le ha preguntado nada del dolor. Si el dolor es permanente, si es tipo cólico, si se refiere a algún lado. Usted no sabe si tiene una apendicitis, si tiene una oclusión intestinal, si tiene una pancreatitis, si tiene una gastritis. Usted no le ha examinado. Le salió el demonio. Entonces a ese médico le salió el demonio. Pero yo no le he dicho nada. No. Se queda pensando, usted tiene razón. Entonces la acuesta y vuelve y le hace así. Y va, digo, ¿qué tiene ella? En definitiva, óyeme, así es que estamos atendiendo a los pacientes. Entonces, ¿qué sucede con eso? En la profesión de médicos es fundamental el que el experto que es usted, doctor Amaury García, doctor Jaime Fernández, doctor Juan Pérez, ¿cómo se llame? Usted tiene obligación de ¿qué? De establecer por medio de la palabra, por medio de esa entrevista inicial, el paso para luego pasar a examinar a su paciente, porque de esos 70 fallecimientos que ya tenemos hoy, ¿tú sabes cuál es la piedra angular? Esa misma. Esa que tú estás diciendo. Óyeme, el problema, Domingo Páez, que está ya esperando el cambio, el problema que existe en la República Dominicana de los muertos que tenemos en su gran mayoría es un problema de que el Estado como tal no ha asumido la responsabilidad de esos, de controlar el sistema, no, los médicos no, el sistema, y dentro de ese sistema estamos los médicos. Bueno, nosotros lamentablemente llegamos a la conclusión por el día de hoy, dándole la bienvenida y repetimos nuestra alegría de tener de nuevo a nuestro compañero Nelson Rodríguez Monegro, quien se integra desde hoy a sus labores aquí en este programa y en lo que es la realización de su vida personal. Enhorabuena, doctor, así que mañana será otro día y nos encontramos aquí en Hablan los Doctores. Buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.